todo ese tipo de cosas que vienen en polvo, que nos alimentan, que elegimos llevarnos a nuestro torrente sanguíneo y que realmente la cuestión está en si nos alimentan, no es simplemente que logran generar eso que estamos buscando muchas veces que se traduce en apariencia, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito hoy. Capaz que nos pueden acompañar y a los pocos que somos ahora, que por lo que veo ahora somos 5, no sé si vos ves lo mismo que yo, como siempre decimos, ¿no, Nico? La invitación siempre está abierta a que compartan, a que escriban algo, a que den su parecer. Hojas y piedras. Starting now. Hojas y piedras es una dedicación honoraria de estos humanos que estamos compartiendo nuestro tiempo y energía en honor a la causa, de reflexionar, de compartir realmente lo que está en el asunto, en el meollo, detrás de la coraza, sacarle la cáscara. Diríamos que le estamos sacando la cáscara al asunto. Estamos tratando de sacarle la cáscara. Estamos tratando de revolucionar. Estamos intentando descascarar la fruta, el fruto prohibido, Oh. la manzana del árbol. Sí, ¿no? Pensar que la manzana está catalogado como uno antiguamente, no sé si ahora sigue pasando, que la manzana está relacionado con el bienestar, con la salud y con el corazón, y sin embargo fue lo que marcó una tendencia clarísima por ejemplo, en lo que es el cristianismo, ¿no? O sea, Eva desprendiendo la manzana, comiéndose la manzana que el mismísimo Señor Dios le dijo, no lo hagas. No lo hagas. ¡Y lo hizo! ¡Y lo hizo! ¡Aguanten las mujeres! Gracias, Eva, Gracias, Eva, por tanto. Es la primera revolucionaria. En este quilombo. Me metiste en un quilombo. Qué grande, Eva. El árbol de conocimiento. Quisimos tomar de ese árbol. ¿No? Qué tema interesante. Yo tengo la Biblia. Mirá lo que tengo acá, Fede. Tengo la Biblia. Nunca he visto esto. Mirá, José Ingenieros, el hombre mediocre que estuvimos leyendo ayer. La Biblia, la Santa Biblia, mi cuaderno personal de NOMS. Obviamente, Paul Check, How to Eat, Move and Be Healthy. Tengo de Aristóteles, por supuesto, un poquito de ética eudemia. Y Sí. ahora agarré Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond. Posiblemente El poder de los agricultores. Tiremos unas lecturas al azar. Bueno. Tengo también material sobre deontología y legislación laboral. Y habla sobre ética. Bien, yo hoy traigo, más allá, además de toda la información que Nico va a compartir, estuve investigando acerca de las diferentes dietas que existen desde el Paleolítico y después separando las dietas por continente para diferenciarlas, porque vamos a hablar de nutrición, para ver cuál es la base de las dietas en otros continentes. Y también tengo una serie de preguntas y respuestas para Nico y también se las hice a un referente que considero yo en cuanto a la alimentación, que me estuvo respondiendo algunas preguntas. Es una persona bastante mayor, pero con un gran recorrido y un experimentador de su propio cuerpo y de su propio entendimiento. Así que voy a estar compartiendo algunos pasajes que tuve con él en una conversación bastante buena. Y Nico trabajando ahí, músculos de la cara, que la cara es donde más músculos hay, ¿no? En la parte del rostro. Que recién despierto, ¿no? Y contame, ese señor, que es un señor... Tiene 86 años. ¿Es caso? Sí, 86 años. Es un médico retirado ya. Trabajó en laboratorios durante la época de la dictadura ahí en Uruguay. Una época compleja, complicada. ¿Pero está en Barcelona? No, esta persona vive en Uruguay. Y no doy el nombre por una cuestión de privacidad y creo que así se tiene que mantener. Y bueno, desde hace un par de años atrás empieza a indagar y a preguntarse acerca de los alimentos, qué hace bien, qué hace mal.
Y bueno, como médico laboratorista y gran observador en detalle, entiéndase que por médico laboratorista, toda aquella persona que está todo el tiempo buscando el detalle, ha experimentado diferentes tipos de dietas, ha probado de todo y es un gran amante de la comida, ¿no? De la comida y no de comer, que es diferente, ¿no? Y, y bueno, como te digo, estuvimos hablando acerca de lo que consideraba hoy como lo correcto, cuál es más o menos su dieta, cuál fue la evolución a lo largo de toda su vida en cuanto a lo que fue ingiriendo o eligiendo y en qué momento se encuentra hoy a nivel alimenticio y lo que come, cómo lo hace sentir. Entonces eso capaz que lo dejamos un poquito más para adelante cuando ya hayamos profundizado más en los diferentes Sí. temas de nutrición que existen y que Fede, son y todos los que varios. están por ahí. Fede y todos los que están por ahí. ¿Qué es alimentarse? ¿Qué es alimentarse? Es una buena pregunta. Acordate, Fede, que justamente, particularmente, vengo de hacer 48 horas de ayuno prácticamente. Ayer Sí. me desayuné, Mate. desayuné, claro, no, con líquidos, estuve tomando mate y alguna otra cosita líquida, muy puntual, contenida básicamente de agua, obviamente, ¿no? Que podríamos hablar del alimento primigenio, como la sustancia de Tales, ¿no? De Mileto. Sí. Podríamos hablar de tantas cosas, porque, bueno, justamente, alimentarse también es no alimentarse. La nutrición, porque alimentarse y nutrición son distintos, ¿no? Intentemos Totalmente. definir. Sí, 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 sí. Alimentarse bueno, la nutrición en sí es el área de la ciencia que estudia alrededor de los alimentos que existen, bueno, cuáles son los elementos que existen y bueno, cómo de alguna manera llevarlos a la sociedad y alimentar, entre comillas, a la sociedad a partir de la materia prima que existe, ¿no? En el ambiente. Podríamos decir que este mate que yo me estoy sirviendo acá del agua de filtro, con hierba orgánica, esta libre, todas vienen de Brasil igual, pero está rica, Sí, es un alimento que yo deposito en mi tracto, en mi boca, en mi cavidad bucal, y pasa a ser nutrición una vez que está dentro de mi organismo. Que mi organismo empieza a haber intercambio molecular, bueno, la digestión química empieza en la boca, digestión mecánica, digestión química, y la nutrición ya explicaría lo que ocurre con el alimento ingerido dentro de mi organismo, o sea, los efectos fisiológicos, fisicoquímicos, microcelulares, digamos, a nivel celular, molecular, de esto que era un alimento, que es una cosa externa al cuerpo, ¿no? exacto. El alimento es una Tanto cosa externa. claro, yo lo que quería también agregar acerca de que ya empezamos a hablar desde el principio y lo que es las etapas del alimento, incluso el aire es Claro. alimento, hay intercambio, como decís, un intercambio molecular. El aire, el oxígeno que nosotros inhalamos en la célula es un alimento, es el oxígeno. Recuerden que el ciclo de Krebs, que es uno de los más conocidos, todos los vimos en el liceo, o en caso, Sí. o al menos en Uruguay, me acuerdo que en tercero de liceo más o menos, hablábamos del famoso ciclo de Krebs, que en su momento era aprenderse de memoria las etapas del ciclo de Krebs, pero en síntesis el ciclo de Krebs básicamente lo que es agarrar el oxígeno que inhalamos por la nariz o por la boca, por donde sea, este oxígeno va por toda la parte bueno, llega a los pulmones y en los alveolos se da toda la parte de intercambio de gases y ahí es donde la sangre se alimenta de oxígeno y después el oxígeno ese pasa del medio intracelular y El ahí en intercambio gaseoso ahí. exacto, y ahí dentro de la mitocondria, ahí es donde se genera todo el ATP. Y el ATP es energía. El motor, Y claro, ahí estás hablando justamente, Fede, de algo que me parece fascinante, que sí. sé que lo compartimos y realmente eh, abordando un tema que puede ser tan polémico, ¿no? Pero un Tan, hito, tan difuso, tan confuso, tan difamado, se me cayó todo el mate, vamos tan arriba. difamado, por 2000 años quizás. Sí, Eh,
la respiración es una de nuestras vías, digamos, podríamos decirle que es nuestro alimento primigenio. Sí, totalmente, junto con el Es, agua. es realmente claro. Y el H2O incluso comparte elementos que tiene el aire, el Exacto. agua. Son como las sustancias elementales, digamos, ¿no? Las que buscaban estos neurocientíficos griegos, los antiguos, Sí, increíblemente, todos los elementos sobre, básicos de la vida. claro, las sustancias primigenias que ellos querían explicar, o sea, el principio a Claro. partir de un elemento. Y me parece fascinante porque estamos dejando de lado todo, desde la agricultura, como va a hablar Fede, y vamos a hablar los dos, desde la caza y recolección, incluso desde lo que hoy conocemos como envasados, envasados, productos procesados, Lo que orgánico frente a lo no orgánico, lo orgánico, lo no lo orgánico, lo bio contra transgénico, lo o sea, bio. Claro, todo en lo que el humano metió mano, todo en donde nosotros en la historia metimos nuestra mano y bueno, se llama la manufacturación, ¿no? sí, Que ahí está el tema tan difuso que yo hace un tiempo en alguna transmisión que hice, creo que fue el anterior ayuno largo que hice, también me había inspirado y compartimos algunos debates con compañeros, con colegas, con amigos. Y bueno, ahí está el gran debate también de lo natural y lo no natural, porque en filosofía, por eso nosotros también siempre tenemos presente la filosofía para debatir y reflexionar, porque bueno, natural también es difícil de definir. Lo que sí sabemos es que desde que el humano empezó a meter mano, como que la complicó, parece, Fede, ¿no? Porque bueno, sí, estamos hablando de ahí, aire y de agua. sí, igual, acá lo que me va a gustar de la conversación está ahí. Porque, y creo que ahí va a estar también el punto de discusión contigo, que es lo que me gusta que se genere, porque creo que Sí, tenemos un buen ida y vuelta. claro. El hombre manufactura, el hombre tocó, el hombre aprendió, hablando de manipular, el otro día hablábamos de la fuerza, cómo el hombre ha aprendido a través de la fuerza a manipular objetos, a transformarlos. El hombre, gracias a esto y gracias a esto, aprendió a manipular, entre otras cosas, alimentos. Entonces, para mí lo que ha sucedido a lo largo de estos años, estamos de acuerdo que si empezamos a hablar desde el paleo hasta hoy, han habido grandes cambios, ¿no? La dieta del paleolítico se basaba básicamente en fruta, en la recolección de frutas, legumbres y demás, y después no tenían grandes variaciones, ¿no? La carne era un privilegio de aquellos que encontraban un animal muerto, medio en Sí, descomposición, y se lo comían. sí, Estamos de acuerdo que incluso hubo una época donde existía el ser humano, donde ni siquiera fuego había. por supuesto. Me acuerdo de que mi profesor Incluso de hay historia me una decía, tribu, sí, Fede. Fede, hay una tribu que supuestamente los sentineleses cerca de la India, es una isla cerca de la India, que supuestamente viven de la misma manera que hace 60.000 años y se supone que no conocen el fuego. El gobierno de la India no ha podido ingresar ahí porque tampoco los dejan, te matan a flechazos. Eh, y bueno, yo estuve observando pequeñas filmaciones que hay y es un caso particular. Los han acusado de canibalismo, digo, no conocen el fuego y sí, están vivos. sí, sí, totalmente. Continúa, Fede. No, 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 eso justamente. Ahí hemos aprendido a desarrollarnos y hemos aprendido a encontrar en nuestro entorno alternativas alimenticias que nos han hecho prosperar como raza. La dieta del paleolítico, como te digo, se basaba básicamente en la recolección de vegetales, frutos, y muchas veces, creo que a tal punto llegaba la necesidad del hecho de querer conseguir algo tan preciado como energía real, que se llegaba a comer hormigas, gusanos y serpientes. Sí, sí. Todo eso antes del descubrimiento del fuego. Que claro, hoy por hoy comprás fuego. Otra cosa de los elementos de la tierra que nos brinda y que tenemos que comprar, ya sea en cerillos o fósforos, o en
o con el famoso chesquero. Ahí va, te costó 5 o 10 pesos, pero igual lo tuviste que pagar. Antes no existía el billete ni existía la moneda. Mi profesor de historia nos contaba siempre que antiguamente, bueno, estaban todos los Homo sapiens así saltando entre ellos y uga, 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 uga. Cuando llovía y empezaba a sonar los truenos, se ponían mucho más contentos y como que su parte física se aumentaba y de ahí también después el adorar a los dioses en la Grecia antigua, ¿no? De Zeus y eso, porque la llegada de los truenos era la llegada de fuego. Generalmente un trueno caía y entonces ¡pah! Se prendía fuego un árbol y los tipos salían corriendo desesperados a buscar eso adorado que Bueno, había caído del cielo. está Fede la película esta, La Guerra del Fuego, una vieja película que trata de explicar a esos primeros hombres, digamos, que se cruzan por ahí y digamos que estaban los neandertales, Homo erectus, Australopithecus, Sí, quizás, y la película, el tema de la película es el fuego. Es el fuego, claro. es la guerra del fuego. El que tenía el fuego era el que comandaba la situación. Sí, exacto. Y bueno, y fue así. Y la realidad es que el que tuvo más siempre poderío de fuego, ganó, ¿no? Sí. Yo el otro día estaba escuchando la radio y me enteré que, ¿sabes por qué se extinguió el Homo erectus? Se extinguió o dejó de evolucionar tanto por pachorra, ¿Por por, qué? por pachorra, por dejarse estar. El Homo Ah, erectus dejó de evolucionar por, porque se dedicó a no crecer más. Y creo que eso está relacionado, y estamos hablando de que puede que haya una similitud entre el Homo sapiens y el Homo erectus, pero han habido diferentes caminos que el ser humano ha tomado a lo largo de la historia, y el Homo erectus es uno de los que, gracias a lo que, y creo que genéticamente algo heredamos del Homo erectus, porque somos bastante quedados algunas veces, eh, se dejó estar y bueno, capaz que una de las cosas que también se dejó estar fue en el hecho de la persecuta o del tema de cazar alimentos y demás, que quería Fede, entrar a ese tema ahora, de cazar alimentos. les habrán faltado los fármacos de la buena voluntad. Supongo que sí, o la fuerza de la buena voluntad. Yo coincido en una cosa con lo que. Bueno, en realidad quiero dejar este tema para más adelante. Pero me gustaría volver como en la línea cronológica acerca de la nutrición, de cómo hemos ido evolucionando, ¿te parece? Sí, por supuesto, me encanta. Bien, entonces, como estamos en la época de las cavernas, cae un rayo del cielo y gracias a ese ¡Fuego! rayo, fuego. Corremos a buscar ese fuego. Pa, 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 bueno, contentísimos. La cocina. Adivina qué podemos utilizar. Esa carne que estaba en descomposición y demás, ahora pasa a ser una carne cocida, un poco más segura para comer. Y junto con Una eso, chuleta. claro, y junto con eso llega una cantidad de proteínas, una cantidad de vitaminas, una cantidad de nutrientes que antiguamente no tenían y no en las cantidades que empezaron a absorber una vez descubierto el fuego. Y ahí el hombre empieza a evolucionar. Ahí el hombre empieza a que le crezca un poco más la capocha, el cerebro, y dice, bueno, ¿hasta qué punto vamos a esperar a que caiga un rayo para generar este fuego, ¿no? Y ahí es Ok. cuando el hombre, considero que realmente empieza a usar la lógica. Agua, ¿para qué sirve? Fuego, ¿para qué sirve? La piedra, ¿para qué sirve? Esto, ¿para qué sirve? Y ahí empieza la real evolución. Y vean con qué comienza la evolución. Con la comida, con la Sí, nutrición. Y con la nutrición, porque, Fede, si sí, te pones a pensar también, la era de piedra, paleolítico, remite a la era de piedra. exacto. Incluso, bueno, esa manufacturación era con las piedras. Cuando yo estoy en las rocas habitualmente hablando con Fede, que hoy no pude hacerlo, hoy estoy en mi refugio postmoderno, yo al tirar las rocas se parten Hola, y Flor. yo he mostrado en la pantalla, o sea, queda un borde afilado. Fue el instrumento
clave para nuestro hombre de piedra fue la piedra, precisamente. Claro. La manipulación de estos objetos, bueno, la piedra, el fuego, ¿qué más ibas a decir, Fede? Y ahí la nutrición se ve, empieza a evolucionar, digamos, a Claro, transformarse. a transformarse. El ser humano, creo yo, o históricamente, y también lo dicen los libros, empieza a cambiar, empieza a buscar alternativas. Y ya no solamente hormigas y gusanos y frutillas o fresas, como me dicen acá, porque cada vez que voy al mercado y pido frutillas me quedan mirando como diciendo, ¿este boludo qué me está pidiendo? Acá en España son fresas, señores. Frutillas son frutas pequeñas. Lo que pasa es Bueno, que fresas acá es el chicle bubalú. claro, entonces tipo, me quedan Bubalú es mirando como diciendo, bueno, en fin. Entonces pasamos de comer frutillita. esos ¿Te pequeños acordás? tubérculos, las hormigas, termitas, que son gran fuente de proteína, pero con una termita, imagínate, para Sí. tipos que tenían que andar corriendo atrás de fuego, una termita no te ayudaba. Entonces descubrieron en el músculo de los otros animales, de los otros mamíferos, la verdadera esencia de la energía. Se comían un churrasco, dormían, se despertaban y decían, a la pelotita. ¡Ah, la pelotita! ¡Estoy con Vamos, todo! ¡Estoy con todo! vamos a investigar, vamos a ver qué pasa. Y ahí empieza también la exploración la pirámide alimenticia, se empieza a abrir. O sea, por un lado tenemos las verduras, las frutas e insectos, y por otro lado ya empieza a aparecer la carne como fuente primaria del hombre paleolítico. O sea, ya estamos Aparte, entrando en otra era. claro, ahí pasa eso, ¿no? Esa recolección, incluso podríamos llamar recolección a la manipulación y la obtención de pequeños insectos y pequeños reptiles. Exacto, Pero esto del fuego seguramente haya permitido la caza de grandes bichos, de grandes animales. Estamos exacto, hablando exacto, exacto. de cleptodontes, de mamuts. Bueno, los mamuts Los exterminamos nosotros. los terminamos nosotros. Sí, sí, sí. Eh, Nuestros ancestros. Ciervos, venados, no había Claro. velocidad, no había, Entonces, no había ingenio ya, animal que se pudiera oponer ante la inteligencia humana que se iba desarrollando en base a la alimentación. La alimentación hizo que nosotros lleguemos a niveles de inteligencia, de madurez, muchísimo más avanzados de que los otros animales. Los herbívoros y los carnívoros, por algo no han evolucionado. Nosotros no somos ni carnívoros, ni vegetarianos, ni veganos, ni nada. Nosotros somos omnívoros, comemos todo, somos oportunistas. oportunistas, y hemos sido así, hola Alfonso, hemos sido así Carroñeros, dicen algunos. carroñeros de lo más despreciable, a nivel de hienas. Hemos sido hienas, incluso más bajo que las hienas. Entonces, Fede, respecto sí, a eso, perdón que te corte, porque no sé cómo lo vas a llevar, pero yo manejo algo que está muy lindo de Paul Check, sí. que es The Wheel of Life, la rueda de la vida. Ujú. Yo pensé que me iba a decir The Circle of Life, como dice la canción de él. Sí, es como el círculo, es como el círculo. Es la rueda, el círculo de la vida y tiene que ver con esto precisamente, cómo hay una circulación y un flujo constante biológico en Sí, donde, en donde está la muerte y la vida, ¿no? La generación y la corrupción aristotélica, exacto, constantemente, sí, como bien sabemos, sí, sí, como dijo Aristóteles, los seres sensibles, seres animales, seres racionales, digo, están todos los reinos, el reino exacto. fungi, vegetal, animal racional. Claro, el animal racional ahí metió la mano, como yo te decía, y bueno, yo creo que en determinadas etapas y en determinadas regiones, quizás, que este es un punto clave acá, Fede, Sí, que hay un momento que se llama el número de Dunbar, que es el número 150, ¿no? En las antiguas agrupaciones primitivas, sí, 150 individuos. Era el número cúspide, el techo para poder funcionar en grupo para el humano. Cuando se pasaba ese número, colapsaban de alguna otra forma. Esas son las estimaciones. Entonces, yo creo que ahí, para pasar ese número, ya habiendo metido mano con el fuego,
cazando grandes alimentos, recolectando, oportunista con todo el hombre en el círculo de la vida, en el círculo de la biología ambiental. Sí, El cerebro, dicen que hay, si nosotros pasamos ese número de 150, sí, seguramente sea gracias, por ejemplo, Yuval Noah Harari habla de la generación de ficciones, cultura, religión, llamalo como quieras, para poder generar un mayor número de personas que no colapsaran entre sí. exacto. Y ahí se analoga ese evento, ese hecho, con un desarrollo encefálico. Y sí, y es así. Y todas las teorías que existen alrededor de la evolución humana se deben a pura y exclusivamente al desarrollo encefálico. O sea, no te quepa la menor duda. Hemos reprimido, gracias al entendimiento y a la lógica y a la razón, en nuestro instinto más primitivo. Fíjate, es el hipotálamo, o una región del cerebro que es donde mantenemos nuestros instintos. Es aquello que se dispara cuando realmente la lógica y la razón terminan siendo abordadas por alguna razón de peligro, por alguna razón de una circunstancia que no estamos familiarizados. Entramos en un modo de que no nos reconocemos a Lucha o nosotros mismos. huida. Claro, Lucha o huida, exacto. fight or flight. Claro, que es Fight lo or que flight, buscan, es lo que huida. buscan en muchos estados de la antigüedad se buscaba decir un nombre ese modo, que se llama de Berserker, que es un estado en el cual perdés la razón y se busca perder la razón para sacar ese instinto animal. Por eso también viste que muchas culturas se vinculaban con animales y demás, porque se Bueno, disfrazaban, se pintaban como osos y jaguares y demás, porque querían representar esa furia de dentro, somos animales en el fondo y queremos seguir siéndolos. Pero al final nos termina ganando la razón, porque ha sido así a lo largo de la historia y así hemos ido evolucionando. sí. También nos ha vuelto más sumisos, ¿no? O sea, le ha convenido este tipo de este desarrollo encefálico a tipos que han tenido el acceso a fuentes de conocimiento mayores que permite que dominen masas mucho más grandes que las de Unos 150 personas. Pero, Fede, puede ser, en evolución se estudia, por ejemplo, el flujo génico y la deriva génica, y se habla del cuello de botella. Yo estaba imaginando una analogía, es mucho más complicada las teorías evolutivas hoy en día, que Fede es muy darwiniano, y realmente la selección natural hoy se considera un solo factor, una sola fuerza como posible transformación y evolución en el hombre. Hay muchas más fuerzas, incluso el azar, aunque parezca mentira, los racionalistas evolutivos lo utilizan muchísimo. Pero a lo que voy es que, analógicamente, se me ocurría que es eso que dijo Fede, eso de que este avance, esta evolución, este desarrollo encefálico, esta generación de ficciones, que nos permitió sobrepasar el número de Dunbar, el número de 150 individuos, Sí, miles de individuos. Hemos generado poblaciones y hace miles de años también, los antiguos griegos, los persas, acá en América también, los de México, los aborígenes norteamericanos, aztecas, sí. los mayas, los aztecas, los incas fueron imperios grandes, fuertes, pero ahí yo hice esta analogía, Fede, a ver qué te parece, porque también esa sumisión empezó a generar una especie de efecto cuello botella, porque en realidad jerarquizó el acceso, porque ahí, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las ficciones? Cultura, lo social, lo económico, yo le llamo los cuatro jinetes, ¿no? Los cuatro Sí, 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 jinetes sí. no lo llamo yo, aparte lo están en la Biblia. Sí. En el Apocalipsis son política, yo le puse pers, ¿sabes por qué le puse pers? De Es la sigla. percibirlos, de Sí, sí, sí. percibirlos. Política, economía, Religión. religión y ciencia. O sea, esto es lo que hacían los griegos, esto es lo que hacían las antiguas sociedades que conocemos, ya con un desarrollo encefálico importante, y fueron los que sentaron las bases
de la ciencia que conocemos, de todo, de la gramática, de la lectura. Claro. Y es interesante esa sumisión que se generó, Fede. Eso de que algunos pueden acceder, otros no. Para que yo soy dueño de estas tierras, para que yo gobierno acá y vos no vas a comer todo lo que vos quieras, ¿no? Claro. Es Entonces, la situación en la que están los cazadores recolectores que van quedando. Los que yo voy exacto. estudiando, como los Hadza, Eso. los Nambi creo que están, los Inuit, Bueno, los existen Hopi, también en Amazonas ahora, se han decretado varias tribus que siguen insistiendo y siguen coexistiendo claro. con la naturaleza. Y seguramente sigan comiendo arañas. Las arañas pesan 2 kilos en la Amazonas. A ver, Tremendo entonces, snack. claro, te comes, en vez de comerte una papa frita o una papa chip, agarrate una araña y comete una pata, va a ver. Un paquete de maní Claro. de maní persódico de cómo es esto de la marca de los snacks, esto de Sí, Pepsi con snack, papas chip, todo eso. con snacks, en vez de te comes una araña, una tarántula. Exacto, entonces seguimos por el camino de la nutrición para llegar un poquito más a los diferentes mundos que se crearon dentro del mundo. Esto es como diagramas de Venn, ¿viste? O sea, dentro de un círculo existen otros. Bueno, entonces sigue evolucionando la gente, la realidad es que hay ciertos chivos expiatorios, hay tipos que van desarrollando más rápido su intelecto. Esto es una historia un poco creada mía, en mi cabeza, como para entender cómo fuimos llegando a esto que llegamos hoy. Y de ahí en más, el ser humano fue encasillándose en la agricultura. Apareció la famosa agricultura. Ah, mirá, esto crece en el suelo, bueno, vamos a empezar a plantar esto, empezamos a controlar el ganado, empezamos a controlar los animales, y ya pasó a ser una cuestión más que dada. Ya no teníamos que salir a correr, ya no teníamos que estar esperando ciertas estaciones en el año como para que crezca la frutilla o la fresa. El excedente. Y empezamos a guardar. Y ojo, en esa época guardar estaba bien, porque eran poblaciones en desarrollo que no tenían la infraestructura que tienen hoy las empresas multimillonarias estas. Entonces hay que guardar los granos, hay que guardar las semillas. Fermentar, generar fermentar. De ahí se crean sin querer cervezas, vinos, aceites, por la pudrición, porque todas esas cosas, fermentaciones, se fue sobre la marcha. Yo soy un fiel creyente de que un tipo fue y dijo, qué olor a podrido que hay acá, y lo probó y dijo, ah, pero es rico. Y bueno, accidentes. Es entonces, como dice Fede tiene esa, perdón que te corte, es como el error original del humano también, del árbol de conocimiento, es que nacimos lesionados. Es el primer accidente. El primer accidente es nacer. Pero eso queda para otro tema. Fede, esa para otra charla. Sí, está muy buena esa. Bueno, entonces, vos no pensás que ese momento, la revolución agrícola, que lo máximo que la están datando hacia atrás son 20.000 años y se calcula en promedio siempre 10.000 años, 14.000. Eso es la mayor exactitud que manejan los evolutivos y los historiadores. Pero vos no pensás, Fede, que en ese momento de la historia humana y terrestre, eso tuvo connotaciones mentales en la conciencia del humano. Por supuesto. Ese excedente y ese querer guardar. Vos utilizaste la frase querer guardar, empezó a guardar. Y bueno, yo manejo también esas teorías de mi profesor Mario Di Santo, recuerdo siempre sus ponencias y él muy honestamente y anti-antropocéntricamente se pone en ese lugar, porque está bueno ponerse en un lugar a veces no antropocéntrico, ¿no? En estos temas. Salir de ser el centro del mundo por un momento, el humano, ponerse en esa rueda de la vida, porque también no solo por ser digamos,
por etiquetar algo, por ser vegetariano, yo también puedo ponerme en la rueda de la vida y hablar de los bichos, de las arañas, hablar de los animales y del amor que tengo a las flores, ¿no? Porque yo también lo tengo, pero esa es la parte ética. Lo que te digo, Fede, es que Mario decía, puede haber sido el comienzo de la codicia, de la avaricia, de la envidia, de las ansias grandes de conquistar ese excedente, empezar a guardar riqueza, ¿no? Que no sabemos muy bien en dónde se genera. La otra vez veíamos en filosofía el término moneda, monet, en Grecia, ¿cuándo se empieza a usar la moneda, el dinero? Porque La acuñación. la acuñación, esto de guardar, yo creo que generó algo mental en los humanos Sí, sí. tremendo. Muy, y preocupante desde mi punto de vista. Sobre todo en esta época. En aquella época lo puedo llegar a entender más. O sea, la gente, como te digo, estamos hablando de una época que también la gente se moría de hambre. Existía el hambre real, existía la falta de alimento. El que no tenía tierra, el que nacía plebeyo, nacía pobre, moría pobre. No hay oportunidades como existen hoy. Y eso es una de las evoluciones alimenticias en las cuales puedo llegar a estar a favor en lo que es la industrialización, pero no estamos avanzando demasiado rápido. Quiero ir un poquito más despacio porque también cuando hablamos de nutrición hablamos de un sistema sociopolítico en un determinado momento, en una determinada circunstancia que nos hacen llegar a ser o evolucionar a ser lo que somos hoy. Claro. Estamos en el momento donde ya los seres humanos plantamos, sabemos controlar los animales, ya el fuego es una moneda corriente, pasa a ser algo como, bueno, vamos a prender un fuego, como generalmente hacemos todo el domingo los uruguayos cuando, mirá, Guachín 1 se unió, mirá, es uno que me mandó una Guachín vez. 1. Ah, Sí, Fede, ¿no? perdón. Sí. Perdón, Fede. Un gran amigo mío de la familia te mandó saludos. Marcel Malcolm, Marcel. el chef, el cocinero Rasta. El cocinero Rastafari, compañero mío entrañable del liceo. Sí, me dijo que eran amigos de chicos. Amigo desde chiquito, sí, de primero del liceo nos conocimos con Qué Marcel. coincidencia, ¿no? Natural Mystic. Vayan a Natural Natural Mystic. Sí, es Sí, un muy capo, bueno un Natural capo. Mystic, se come muy bien. Hablando de alimentación. Un gran abrazo a Marcel, la verdad que se merece que le haya ido como le está yendo. Le fue bien, le sigue yendo bien, y es que le siga yendo bien, es un gran amigo y una gran persona. Un Bueno, luchador. un luchador, como todos Justo hablando deberíamos de ser. alimentación y del asado del domingo, del chivito. Bueno, entonces como digo, algo tan rutinario, tan rudimentario como hoy por hoy prender un fuego, dice, vamos a prender un fuego. Antiguamente estamos hablando de que la gente salía corriendo a buscar un fuego. Hoy ya las cosas ya no tienen esa connotación. Seguimos evolucionando, ya el hombre controla, guarda, almacena, no se mueve tanto y ya empiezan a aparecer, creo yo, ahí ya en ese entonces, el comienzo, pequeño comienzo, pero comienzo al fin, de pequeñas grandes enfermedades que van a ir transformando y degenerando nuestro genoma. ¿Sí? Porque está en nuestro genoma cómo se va a ir modificando, en base al carbono, en base a la cantidad de carbono que consumimos, en base al hidrógeno, a todas esas sustancias que al fin y al cabo son alimentos. O sea, vos te comés una pata de pollo, estás comiendo más que un carne o pollo, estás consumiendo carbono, estás consumiendo hormonas, estás consumiendo vitaminas, estás consumiendo una cantidad de cosas todo que lo que era ese animal. la esencia del pollo está ahora en tu torrente sanguíneo. Igual En teoría, que una lechuga. exacto, lo mismo que una lechuga, lo mismo que pasto. Comé pasto. Genes, el ADN nosotros, yo hablaba esto, Fede, con un compañero también de mayor que nosotros, ingeniero industrial, que está estudiando filosofía también, las materias de filosofía, y hablábamos de una cosa, ¿no? Porque esto por ejemplo, a mí, yo me apasioné mucho con esto de estudiar la filosofía antigua, sé que vos también,
Sí, Y nos pusimos a hablar ahí 5 minutos y, digamos, intercambiamos algunas teorías, algunas posibilidades. Y él me dijo esto, ¿no? Y yo estuve muy de acuerdo, me resonó mucho porque en el fondo, más allá, bueno, los átomos, las partículas subatómicas, la física cuántica, si hay vibraciones, si no hay vibraciones, si hay energía, si no hay energía. Pero lo que me dice él, mirá qué premisa simple y tan explicatoria, ¿no? Parece como la teoría de la relatividad de Einstein, que es una formulita sí, sí, sí. de tres, cuatro símbolos y te explica el universo, Para mí estos son los verdaderos genios. Dale, a ¿no? ver. Esa belleza. La premisa de él es, no estamos tan seguros de qué es exactamente lo que hay, ¿no? Más allá del átomo, en las sustancias subatómicas, de las partículas. Lo que sí podemos decir es que hay información. O sea, hay ¡Ay! información. Vos, en nuestra realidad perceptual, sensorial, y llevado al ejemplo de comer, de alimentarnos, de nutrirnos, hola Guaraglia, ¿no? O sea, Viejo. vos te metés información. Yo al tomar mate me estoy metiendo la información del agua que viene de OCE, que pasa por el filtro que tiene 4 niveles, la yerba que viene de Brasil, los genes de la yerba, las micropartículas, es información. Entonces, Exacto. como decía Fede hoy, tenemos que tener eso en cuenta, porque claro, en esa etapa evolutiva que empezamos a dominar el fuego, ¿no? Que eso nos cayó como un diferencial, nos hizo los distintos, ¿no? En esa rueda Exacto. de la vida, eso de dominar el fuego, empezar a generar armas. Bueno, no es casualidad que el libro de Jared Diamond se llame Armas, Gérmenes y Acero.